encontrar tanta historia hermosa que me hace pensar cómo es que Jesús cambió a todo hogar que le aceptó, dando una gran lección a mi vida hoy. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar, invítalo a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor las restauró. La familia de Adán, Abraham, Noé y Jacob, la familia de José también Él transformó. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar, invítalo a entrar a tu hogar también. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar, invítalo a entrar a tu hogar también. Él quiere transformar hoy tu hogar también. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta tarde y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador, guiados por su Espíritu Santo para la honra y gloria de nuestro Dios. Y también vamos a dar inicio a la lectura, al llamamiento a la adoración
con el Salmo 95, que tiene como título Cántico de alabanza y adoración, y que dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vamos a tener la oración de ofrecimiento de este culto a nuestro Dios. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora porque tu misericordia está con nosotros y nos prestas vida y salud y el deseo en nuestro corazón de congregarnos en este culto de alabanza y adoración a ti. Y también, Señor, venimos para escuchar tu palabra de lo que tú en este día nos quieres decir. Señor, dedicamos este culto a ti, recíbelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. La exposición de tus dichos alumbra, la
Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite celebrar esta Semana del Hogar. Vamos a tener un tiempo de oración por 3 motivos: por las familias, por los pastores y por la semana que estamos llevando a cabo. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, en esta noche te damos muchas gracias porque tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de tus hijos. En esta semana, Señor, hemos vivido tu misericordia, tu cuidado, tu amor, tu protección. Y en este tiempo, Señor, estamos celebrando esta Semana del Hogar que ponemos en tus manos. Que tú seas bendiciendo a cada familia, a cada miembro de la familia, a cada hogar, Señor, a través de estos mensajes que hemos de escuchar, a través de la alabanza, a través de la lectura, para ser confrontados en nuestro pecado, para reconocer, Señor, las obras que debemos cambiar, para darte la gloria y la honra, para vivir en amor como familias y poder transmitir estos modelos sanos a esta sociedad, Señor, que necesita tanto de modelos limpios, de modelos conforme a tu imagen y a tu semejanza. También, Señor, te agradecemos por cada uno de los pastores que han de participar en este tiempo, que tú seas bendiciéndoles, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento en el mensaje que han de impartir, guardándoles, Señor, en todo tiempo, en sus pruebas, en sus aflicciones, que tú seas sustentándolo todo. Y también, Padre, por todas las familias, también de los pastores y de todas las familias, Señor, que conforman tu iglesia Emmanuel, y aquellas que también se unen a este tiempo de alabanza, de adoración y de meditación en tu palabra. En el nombre de Jesús ponemos estos motivos delante de ti. Amén. Hola, buen día. Tendremos una lectura bíblica sobre la familia. Esta viene en Lucas 19, del 1 al 10. Texto clave: Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Asistí a una reunión familiar de hermanos de la iglesia que se reúne periódicamente y les decía: les agradezco me hagan partícipe de momentos como estos, con los que testifican que siguen creyendo en la familia como institución creada por Dios. La agencia Gallup, después de una encuesta, llegó a la conclusión que hombres y mujeres continúan teniendo fe en la familia como el espacio donde las personas pueden encontrar el amor, la aceptación, el apoyo y el aliento, difícil de encontrar en otra parte. Esto es posible cuando los padres se convierten en una especie de fábrica de amor, de donde los hijos al salir de casa se sienten tan seguros de sí mismos que pueden responder a las demandas de una sociedad cada día más complicada. La agencia también descubrió que la familia se ve afectada por la falta de comunicación moderna. Un problema serio en la sociedad que tantas veces ha tenido desenlaces fatales. Es verdad que los hijos deben estar sujetos a sus padres, lo cual es bíblico, pero una cosa es sujetos y otra reprimidos, porque ese no es el medio para que el futuro pueda enfrentar sus propios retos. Padres, preguntémonos, ¿están contentos nuestros hijos con la atmósfera familiar? ¿O viven en pleito, desamor y a veces descuido, pues estamos tan ocupados que no podemos darle el tiempo que ellos necesitan? Detengámonos un poco y veamos qué rumbo lleva nuestro barco. Tal vez es necesario un cambio. El secreto: cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, habló a su corazón y hubo un cambio en él y también en su casa. Cuando el Señor llega a casa hay bendiciones. Abramos la puerta de nuestro corazón y de nuestra casa al Señor, y tendremos al profeta, al médico, al consejero, al mismo Dios. Señor, permite que tengamos siempre abierta la puerta de nuestra vida y nuestra casa para ser la familia que tú deseas. Por Cristo te lo rogamos. Amén.
Hermanos, buenas tardes. Reciban un saludo de la Sociedad Femenil y el día de hoy los invito a abrir la palabra de Dios en Hechos 11 y vamos a leer del 19 al 30. ¿Sí? La palabra de Dios dice: la iglesia en Antioquía, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no ha hablado a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y mando del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos que les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y de Jerusalén Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Es Jesús mi todo en todo, suple mi necesidad, me conduce cada día por senderos de bondad. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ha amparado. No habrá dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, fiel amigo y protector, buen pastor que me liberta de cuidados y temor. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ha amparado. No habrá dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, quien por mí murió en la cruz. Nunca cesaré de amarle, pues me trajo a vida y luz. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ha amparado. No habrá dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, yo
suyo y mío es Él. A su amor y a su servicio me consagro a serle fiel. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ha amparado. No habrá dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Buenos días, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración en esta hora por el mensaje que vamos a escuchar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos en esta hora para darte las gracias, Señor, porque reconocemos tu misericordia, tu bondad, Señor, para nuestras vidas, porque nos permite, Señor, poder estar en esta hora reunidos, Señor, por este medio, para prepararnos, Señor, para escuchar de tu palabra, para tener un momento de tu palabra, Señor. Te rogamos que lo que escucharemos por medio de nuestro hermano sea de edificación, Señor, sea palabra que llegue a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Te rogamos, Señor, que nuestro pensamiento esté atento, Señor, que podamos poner atención, Señor, y que lo que escuchemos en esta mañana, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. Te damos gracias por los hermanos que se han reunido en esta hora y te suplicamos, Señor, que todos los días nuestra obediencia, nuestro testimonio pueda crecer, que nuestra vida, Señor, refleje lo que tú quieres para nosotros y que seamos testimonio en este mundo. Te damos gracias, Señor, y ponemos este mensaje en tus manos, Señor, para que sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes. Reciban un cordial saludo de la Misión Presbiteriana Un Nuevo Camino en la ciudad de Tehuacán, en donde ahora estamos sirviendo, colaborando. Gracias por esta invitación. Saludos a el consistorio, al pastor de la Iglesia Emmanuel. Y sin más, pues vamos a este pasaje de la Biblia que está en Hechos capítulo 11 a partir del versículo 19. Este pasaje ya lo han leído ustedes y vamos antes que nada a pedir la guía de nuestro Padre Celestial para este momento. Oremos. Padre eterno, glorificamos tu nombre porque tú eres bueno y porque tú nos proteges. Y aquí estamos en una semana del hogar más, después de esta pandemia tan terrible, tan difícil. Pero si estamos aquí leyendo y escuchando, es porque seguimos vivos. Y por eso también te damos la honra y la gloria. Permite que sobre todo estemos vivos en Jesucristo, espiritualmente, que tengamos vida eterna, pero también permite que familias enteras sean de Jesucristo. Háblanos en esta ocasión. Nosotros estamos prestos para escucharte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, invito a que tengan sus Biblias abiertas en el libro de los Hechos, capítulo número 11, a partir del versículo 19. ¿Cuál es la influencia que tiene la Iglesia en la educación familiar? ¿Cuál es la influencia que tiene la Iglesia con nuestros hijos? La influencia es absoluta, es total, es más, es un mandato de Dios. Vamos a iniciar con este pasaje y si ustedes ven,
hasta arriba dice la iglesia en Antioquía. Es pertinente que nosotros veamos un poquito acerca de esta iglesia en Antioquía. Esta iglesia fue iniciada por algunos discípulos que habían estado en Jerusalén. La primera iglesia que existió fue la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan a los discípulos con temor, escondidos allá en aquel aposento? Pero allí llegó el Espíritu Santo y desde allí el Espíritu Santo les llevó a predicar el Evangelio. Por eso es que se dice que la primera iglesia tuvo por sede la ciudad de Jerusalén. Pero de allí salieron muchos habitantes de Jerusalén y también predicadores de Jerusalén que llegaron a varios lugares y en este caso llegaron a Antioquía y allí se inició la obra. Esta es la iglesia de Antioquía, hija de Jerusalén, por decirlo así, donde la gente, la iglesia va a recibir por primera vez el título de cristianos. Y desde entonces somos los cristianos, pero con un compromiso, con una tarea. Más tarde esta iglesia sería conocida como la iglesia de Antioquía de Siria. Y también más adelante, serviría, un par de capítulos adelante del libro de Hechos, capítulo 13, Antioquía serviría como la base de operaciones, el punto de partida de Pablo para 3 de sus viajes misioneros. Entonces, también allí, más adelante, en Hechos capítulo 15, en Antioquía, se va a dar un problema con esto de la circuncisión y los judaizantes, y la iglesia envía a los apóstoles, los pastores, los ancianos, envían a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para que se discutiera el asunto de la circuncisión. Así que Antioquía es una iglesia muy importante porque además se convierte a su vez en una iglesia misionera. Pero ¿cómo era la ciudad de Antioquía? Bueno, era una ciudad ya con sus años. En la época de Jesús tenía por lo menos 300 años de existir, 350 en la época del libro de los Hechos. Había sido fundada por el general Seleuco, que había sido uno de los 2 generales de Alejandro el Grande. Y este Seleuco, su papá se había llamado Antíoco, y en honor a su papá le puso en el año 300 antes de Cristo Antioquía a esta iglesia. Era muy bonita, una ciudad muy hermosa. Quizás solo después de Roma era la ciudad más bella, por eso le llamaban Antioquía la Hermosa, con hermosas avenidas, bulevares, calles, edificios, todo bien pavimentado, de las primeras ciudades con una urbanización y además con un balance ecológico, porque había muchos árboles plantados, muchas áreas verdes dentro de la ciudad. Y bueno, desde el año 64 antes de Cristo fue parte del Imperio Romano y se convirtió en la capital provincial. Se estima que más o menos existieran en Antioquía hasta 300,000 habitantes, ya una ciudad grande con muchísimos griegos.
aunque había gente de todo el mundo. De hecho, había una importante colonia judía, ya que la Antioquía recibía a gente de toda nacionalidad, de toda raza, de toda religión, sin discriminación alguna. Y entonces era una ciudad muy querida, muy apreciada, una ciudad con los brazos abiertos, y recibió por todo esto el sobrenombre también de la Reina de Oriente. Y como hemos visto en esta introducción histórica, pues llegaron los judíos y sin mayor problema. Esta mentalidad abierta ayudó precisamente a que Antioquía se convirtiera en una gran iglesia y además se convirtiera en una iglesia misionera. Y entonces, allí había esta colonia de judíos. Sin embargo, al principio, estos judíos solamente le predicaban a puros judíos. Y esto tiene sus características. Miren, en la cultura judía, pues un niño empezaba a asistir a partir de los 12 años a la sinagoga, pero las niñas no. Ya a determinada edad, los hombres podían participar y entrar a la sinagoga. Y ya más adelante incluso podían hasta leer la Torá, subir al púlpito y leer la Torá. Pero los niños y las mujeres de ninguna edad podían entrar a las sinagogas. Había como una especie de zaguán o de cerca en las puertas de las sinagogas, y allí estaban las mujeres pegaditas, tratando de escuchar, de captar lo que más pudieran. Ustedes saben que en una ocasión Jesús entra a la sinagoga y lee las escrituras y lee el libro de Isaías y dice: esta escritura, esta profecía se ha cumplido hoy. Solamente los hombres. Y en el templo en Jerusalén, pues las mujeres podían llegar hasta cierto atrio, cierta parte del templo, pero ya llegar al lugar santo, ya acercarse a donde estaba el holocausto, el mar de agua, era totalmente imposible. Y esto es importante que lo consideremos, porque el tema en esta noche, en esta tarde, es cuál es la importancia, el impacto, la influencia que la iglesia debe tener en la familia. Y desde esa perspectiva, el judaísmo estaba muy restringido para mujeres y para niños. El hecho de que estos judíos migrantes que vivían en Antioquía predicaran a otros judíos significaba que lo hacían con esta cultura, con estas costumbres. No era algo abierto para las familias, y es algo que es importante considerar. ¿Y por qué lo hacían así? Bueno, por su cultura, y dentro de su cultura, además de su cultura, los primeros cristianos pues habían sido judíos. Los apóstoles eran todos judíos. Bueno, de hecho, consideraban que los judíos convertidos eran el nuevo pueblo de Israel, y por eso solo le predicaban a los judíos. Todavía no estaba claro, no tenían claro que la salvación en Cristo era para todo el mundo. Todavía pasaría algún tiempo y Pablo ayudaría muchísimo en esa tarea. Entonces, por eso es que esta predicación era, dice este versículo 19, solo a los judíos. Y esto implicaba solo a los varones maduros y no a las familias. Pero, versículo número 20,
Y esta palabra es una palabra que contrasta ideas, que dice, antes era así, ahora es así. Esta palabra significa, a pesar de eso, con todo y eso, con todo y que al inicio solo se predicaba a los puros varones, a los puros judíos, con todo y eso, llegaron unas personas que comenzaron a predicar a los griegos. Dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Y hay que analizar la palabra griego. Otra palabra es gentiles, todos aquellos que no somos judíos. Esos son los griegos, esos somos los gentiles. Pero hay algo también interesante. A diferencia de lo que acabo de decir de la cultura judía, en la cultura griega, las familias participaban. En los cultos paganos, a los dioses griegos participaban las familias enteras. Más adelante, con ese sincretismo que surgió entre Roma y Grecia, para que se creara esta cultura greco-romana, la familia sería central, sería muy importante. Así como los judíos solo le predicaban a varones, a hombres maduros, pues entonces al predicarle a los griegos tenemos que entender que también se le estaba predicando a las mujeres y a los niños de cualquier edad, a familias enteras. No nada más era el choque y la diferencia entre predicarle a los varones judíos y ahora predicarle a los gentiles, sino también el choque de solo predicarle a adultos, hombres, y ahora ya estarle predicando a todo el mundo, a toda la gente, a familias enteras. Y a estas familias llegan estos personajes, estos predicadores, y dice la última línea del versículo 20, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí tenemos una primera enseñanza, aplicación para nuestras vidas. La iglesia. La iglesia no está creada para predicarle a los judíos o para predicarle solamente a los adultos. La iglesia no debe tener el concepto de entretener a los niños. La femenil no está creada solamente para hermanas mayores, para mujeres y mujeres mayores. La iglesia debe incluir a los niños. Y hay aquí además un concepto pactual, porque a través de los pactos en el Antiguo Testamento y en el pacto en el que hoy estamos, en el pacto de redención o en el pacto de gracia en el que hoy vivimos, en todos los pactos los niños han sido incluidos siempre. Entonces, este mensaje, esta idea, para algunos representó una terrible idea, hasta una afrenta, que estuvieran predicándole a los griegos y que estuvieran predicando el evangelio del Señor Jesús a los niños. Sin embargo, eso era y es lo que Dios
quiere? Que la iglesia, que la predicación sea para toda la familia, porque Dios creó al hombre social, Dios creó al hombre en familia. Ese fue el plan de Dios. Por lo tanto, la atención espiritual de la iglesia debe ser como lo estaban haciendo estos varones de Chipre y de Cirene, debe ser para absolutamente todos. Y vean lo que dice el versículo 21, que es bien interesante. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con estos varones de Chipre y de Cirene, que le estaban predicando a los judíos, pero también a los griegos, y a los griegos en su cultura, a los griegos con la familia. Y entonces Dios veía con beneplácito esto. Por eso dice, la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos, también diciendo, los guiaba, los apoyaba, les ayudaba. Dios mostraba su beneplácito en que se predicara a judíos y a gentiles y a familias enteras. La mano del Señor estaba con ellos, significa que Dios hablaba a través de la predicación de estos hombres, que el mensaje de la salvación en Jesucristo también era para las familias enteras, desde el más chiquito en la familia hasta el mayor. La mano del Señor estaba con ellos, significa que Dios tocaba el corazón de aquellos que escuchaban la palabra, sí, siendo judíos o siendo gentiles, siendo mujeres, siendo niños, siendo adolescentes. Dios era glorificado a través de este tipo de predicación. Y aquí está otra enseñanza para nosotros. Dios quiere que lo hagamos en la iglesia. Dios quiere que prediquemos el evangelio del Señor Jesús. Y Dios quiere que lo escuchen todos, familias enteras. Cuando una iglesia, amados hermanos, deja de predicar el evangelio, deja de hacer discípulos, cuando una iglesia deja de atender a las familias, no hay bendición y esas iglesias comienzan a decrecer. Es triste lo que sucede en el vecino del norte, donde hoy hay menos de 2 millones de presbiterianos, por lo menos en la denominación más grande, cuando hubo 15 millones décadas atrás. Se olvidaron de predicarle a sus propias familias. Y entonces hoy las iglesias están llenos de personas muy mayores. Una que otra, pero es difícil encontrar alguna iglesia reformada donde haya muchísimos jóvenes. Y es chistoso porque de ese país se mandaron misioneros a muchos países, inclusive a México, pero se desatendió a la familia. El evangelismo, el que los hijos se arraiguen en la iglesia. Hoy hay un fenómeno bien grande. Acá en Tehuacán, donde tenemos un mes apenas de haber llegado, una persona muy orgullosa me decía, tengo muchas experiencias. Y tengo muchas experiencias porque he estado en 16 iglesias
diferentes y de diferente denominación, ¿no? Muy orgullosa esta hermana. Y yo le dije, pues yo creo que sí tiene muchas experiencias, pero me pregunto, sus hijos, ¿qué arraigo tienen? ¿Qué arraigo doctrinal? Número 1. Y número 2, ¿qué arraigo con su comunidad local, con su iglesia local? Porque cuando uno nace, cuando uno crece en un templo y con otros niños que se convierten en intermedios, en jóvenes, en adultos, en consistorio, créanme que el amor por Cristo es primero y después el amor por esa iglesia local, ese compromiso, ese arraigo. Y el andar de iglesia en iglesia a veces es necesario. A veces hay personas, hay militares que son enviados cada 3 años a diferentes lugares y entonces en 30 años han estado entre 10 y 15 lugares diferentes. Bueno, ¿qué hacer, no? Pero hay veces que simplemente porque no gustó esto, porque ya no se estuvo de acuerdo, porque no se recibió el trato, por inmadureces. Entonces empiezan a andar de lugar en lugar y al rato los hijos no son de Cristo. Por eso es importante que la iglesia se mantenga educando a los hijos. No pasan de época las escuelas de vacaciones. No pasan. No pasará jamás, no debe verse como algo anticuado a la escuela dominical o de formación cristiana y a las actividades con nuestros hijos. Porque si una iglesia hace esto, la mano del Señor estará con ellos. Y no va a decrecer, dice el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Alguien alguna vez preguntaba, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo crecen? ¿Cómo? Bueno, predicando la palabra a toda criatura, y toda criatura también son los niños. Desde chiquitos, esforzándonos con buenas clases bien preparadas, con un buen sistema educativo en la iglesia. Cuando Jesús dice, no impidáis a los niños venid a mí, a veces uno puede impedírselos con nuestras decisiones, con nuestras actitudes. Como esta mujer que iba de lugar en lugar, lo que iba haciendo era impedir que sus hijos se desarrollaran espiritualmente. Pero hermanos, cuando una iglesia se dedica a la familia, esa iglesia crece en gran número. Va para adelante, va para arriba en el nombre de Cristo. Y fue tan grande esto allá en Antioquía, que llegó la noticia de todos estos acontecimientos. Versículo 22, a la iglesia madre. Digamos que Antioquía estaba jurisdiccionada a la iglesia de Jerusalén, llegó a la iglesia madre, de que muchos se estaban convirtiendo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo le están haciendo allá en Antioquía? Y entonces, ¿cuál fue la reacción de la iglesia de Jerusalén ante dichos acontecimientos? Bueno, dice el versículo 22, que enviaron a Bernabé a Antioquía para apoyar. Jamás los ancianos de la iglesia de Jerusalén, el consistorio de la iglesia de Jerusalén, estaría de acuerdo en desacuerdo, en que la iglesia creciera.
todos debemos querer y desear y buscar que las iglesias crezcan. Y entonces enviaron apoyo. Y fue tan importante esto, que enviaron a un misionero, a Bernabé, para apoyar una iglesia de Jerusalén que estaba de acuerdo en que se le predicara a todos, a las familias, el evangelio. Que las familias enteras recibieran la palabra era algo importante, y por eso dedicaron a un misionero para apoyar en aquella tarea, enviando a Bernabé. Y entonces hace lo que está dentro de su alcance la iglesia de Jerusalén, y llega Bernabé a Antioquía. Versículo 23. Y cuando llegó Bernabé, vio la gracia de Dios. Cuando la iglesia educa, predica, comparte, cuando los papás con sus vidas, su ejemplo, su testimonio, día a día en casa, le predican, le muestran a sus hijos lo que es ser un verdadero cristiano, Dios derrama su gracia, sus bendiciones sobre la iglesia, sobre la familia, sobre los individuos. Y eso fue lo que Bernabé atestiguó cuando llegó a Antioquía. Comprobó cómo Dios estaba obrando. ¿Por qué? Porque Dios estaba de acuerdo. Había dado su visto bueno a esa forma de trabajar en la que se le predicaba a todo mundo y a las familias enteras. No fue suficiente Bernabé, con todo y su experiencia, con todo en que ya era un misionero, se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Y entonces en el versículo 25 leemos que se va Bernabé, pide un permiso allí en Antioquía y se va hasta Tarso, porque allí estaba Saulo, que un tiempo antes se acababa de convertir y lo querían matar. Los mismos judíos lo querían matar porque lo consideraban un traidor a la patria y traidor a su fe. Pero ya era tiempo de que Saulo comenzara a desenvolverse, porque así lo había dicho Jesús en el camino a Damasco cuando lo llamó. Así había dicho: este es importante, necesario, me es útil este hombre. Y fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Nótese que no se cambia el estilo de predicación, el concepto griego de predicación, el concepto multitudinario y familiar griego. Esa cultura no se cambia, sino que es reforzada porque agrada a Dios y se ven los resultados. Y ahí también estuvieron congregándose, versículo 26, y se congregaron allí todo un año. Bernabé, Saulo, esos predicadores quizás, y toda la iglesia, un año con la iglesia. Y cuando leemos esta palabra iglesia, que tiene varios nombres: la congregación, la multitud de los justos, el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento hay varios nombres para la iglesia. Pero cuando nosotros aquí, en este contexto, leemos la palabra iglesia, por supuesto que sabemos que está compuesta por judíos, por griegos, por niños, por mujeres, por jóvenes y señoritas, por hombres
y mujeres. La iglesia está compuesta por personas de toda raza y nación. Y por supuesto, la iglesia está compuesta por familias enteras. Así que se congregaron todo un año con esa iglesia y enseñaron. Y hay que enseñar. Hay que predicar el evangelio del arrepentimiento, de salvación en Cristo Jesús. Sí, pero también hay que enseñar. Y a veces falla mucho. En el evangelismo falla mucho el discipulado. Y los que tienen que ser discipulados son también nuestros hijos. ¿Y saben dónde son discipulados? En la escuela dominical. Cuando papá y mamá en casa los ponen a orar y a leer la Biblia todos los días. La enseñanza de las Escrituras, que intermedios y jóvenes tengan sus consejeros y les den la palabra. Esto es de suma importancia. Que la sociedad varonil también tenga niños, que la sociedad femenil también tenga niñas y jovencitas, para que sean enseñadas. Y entonces, dice este versículo 26, que enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, a la iglesia, compuesta por familias, se les llamó cristianos por primera vez en ese lugar. La iglesia abarca a todos los que hemos creído que solo en Cristo hay salvación. Y ya para terminar, del versículo 27 al versículo 30, hay una circunstancia que llama la atención, porque otros predicadores, y aquí dice el versículo 27, unos profetas, entendiendo que ya a partir de la iglesia cristiana, de la venida del Espíritu Santo, el profeta no es el que ve el futuro, el profeta es un predicador. Un predicador. Un pastor es un profeta. Un anciano de iglesia que predica o una persona que predica es un profeta. Y a diferencia del Antiguo Testamento, en donde no se tenía nada escrito, en el Nuevo Testamento y en la dispensación actual, la Biblia es la palabra profética que los predicadores, que los profetas actuales, profetas en ese sentido, anunciamos. Y de esta forma debemos entender a estos profetas. Ágabo, uno de ellos se llamaba Ágabo, dice el versículo 28. Y él anunciaba que iba a llegar una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y entonces la iglesia de Cristo, de todas las edades, hombres y mujeres, todos parte de la iglesia de Jesucristo, ahora tuvieron la oportunidad, no solo de evangelizar, de predicarle y después de enseñar, de edificar a sus hijos, sino que también las familias enteras tuvieron el privilegio de cooperar para ayudar. La iglesia que más sufrió con esta hambruna que llegó en tiempo de Claudio, dice el versículo 28, fue precisamente la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, que en combinación con una persecución acabó desapareciendo. Y más adelante ya no se menciona la iglesia de Jerusalén, solo se menciona la iglesia de Antioquía y a la iglesia de Éfeso, dos iglesias muy fuertes y misioneras. Y dice el versículo 29, los discípulos, la iglesia, mujeres y niños, familias, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé
y desarlo. Otra cosa en la que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a dar. La iglesia tiene el compromiso de educar a sus hijos, a dar. De lo recibido de tu mano, te damos. Y que el niño entregue su ofrenda. Y si el niño recibe su domingo, usted le da 50 pesos de domingo, que deposite sus 5 pesos de diezmo. 5 pesos pueden sonar risorios. Sin embargo, es educación para el niño. La iglesia tiene que ayudar a otras iglesias, tiene que ayudar al trabajo misionero, tiene que ayudar y apoyar a situaciones que se presentan, contingencias que se presentan en otros lugares. Es parte de la formación de la familia dentro de la iglesia, amar al prójimo como a ellos mismos. Es así, hermanos, como termina este capítulo número 11. Y como nosotros en esta semana del hogar nos quedamos con la idea de que tenemos que evangelizar en nuestras iglesias. Es un compromiso de las iglesias con las familias. Después educarlos, edificarles y después enseñarles el servicio, enseñarles el amor, enseñarles a desprenderse para el nombre de Dios. Que el Señor los bendiga grandemente allá en Emanuel, en la Ciudad de México, y agradecemos mucho la oportunidad que nos dan de participar con ustedes y de compartir la bellísima palabra de nuestro Dios. Que tengan ustedes muy buenas tardes y un saludo desde, repito, la Iglesia Un Nuevo Camino en la ciudad de Tehuacán. Hasta luego, amados hermanos. Buen día, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Bendito Dios, te doy gracias porque puedo participar en este culto de las hermanas de la Sociedad Femenil. Te pido que bendigas las ofrendas que han depositado y se usen para tu obra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite realizar un culto más a su nombre y ser edificados a través de la palabra de nuestro Dios, todos aquellos que hemos participado en este culto. Vamos a culminar haciendo una oración, agradeciendo este tiempo y encomendando los días siguientes que restan de esta semana. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual hemos adorado tu nombre, hemos leído tu palabra y también la hemos escuchado. Que tu Espíritu Santo nos ayude a poner por obra lo que hoy se nos ha dicho, que podamos también ser partícipes de anunciar este mensaje, anunciando tu reino donde quiera que tú nos lleves. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de mis hermanos, de mis hermanas, de cada familia, y has concedido este tiempo de que nos reunamos juntos para también darte toda la honra y la gloria, agradeciendo, Señor, este día que tú nos has dado de jornada laboral, de asuntos académicos, y antes de culminar este día hemos también sido partícipes en esta adoración a tu nombre. Padre, encomendamos en tus manos nuestro descanso, que se fortalezca nuestro organismo, que podamos dormir con paz, con tranquilidad, y si hay algún hermano, alguna familia que está viviendo alguna situación difícil, alguna angustia, que tú seas su roca fuerte, que tú, Señor, cuides también a cada uno de los integrantes de la familia que está viviendo o está atravesando una situación difícil. Y Padre, que nunca se olviden de tu palabra, de que tú estás con nosotros.
Gracias, Señor, por esa promesa. Y ahora, Padre, nos encomendamos delante de ti para descansar en esta noche. Señor, confiando que el día de mañana continuaremos con nuestras actividades y si así tú nos lo permites, nos reuniremos una vez más en tu nombre para escuchar tu palabra que tienes también preparada para nuestras vidas. Señor, suple las necesidades de mis hermanos, de mis hermanas, de los niños, de los jóvenes, de todo lo que ellos requieran, Señor. También sean agradecidos con lo que recibimos de tu mano. Padre, en tus manos quedamos, Señor, confiando de que tu paz y tu amor está sobre nosotros. Ahora, Padre, bendice a tu iglesia, a cada familia, a cada amigo y hermano que se ha sumado en esta transmisión, que tú seas con él en todo tiempo y en todo momento. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.